Perfecto, ahí largo la grabación. Bueno, de vuelta, hola a todos. La idea de hoy es hacer una intro también a Omnet++, que es una de las plataformas de simulación que vamos a estar usando en esta segunda parte de la materia. Hay este video, la idea es que sea complementario al otro video que está subido en el aula virtual, donde ya presentamos un poco el contenido general de qué es un simulador de evento discreto. Ahora voy a hacer un repaso breve sobre eso, pero la idea de esta presentación de hoy es meternos un poco más en algún ejemplo de Omnet++, en particular un tutorial que está disponible en la página web del mismo Omnet++, que se llama TikTok, que está bastante bien armado, muy pedagógico, va tratando de ir como paso a paso creciendo en complejidad sobre las diferentes features que tiene la plataforma. Así que, bueno, comienzo dando algunas indicaciones sobre por qué nos movemos a la parte de simulación en esta segunda parte de la materia. En los dos primeros laboratorios hemos estado trabajando con temas de implementación a nivel ya aplicación, donde hemos usado esta API, digamos, este entry point a los protocolos que se llama socket, ¿sí? Básicamente lo que nosotros hemos hecho ahora es programar una aplicación real, entre comillas, en la cual hacíamos uso de estos servicios de socket para enviar y recibir datos, en particular usando TCP en estos casos. Y hemos visto un poco todo lo que está hacia abajo de la capa de transporte, de red, de enlace y la capa física. Para nosotros ha estado totalmente oscuro y ha sido como una caja negra que simplemente nos provee servicio de transporte de ida y vuelta. Fíjense que en el laboratorio 2, lo que hemos hecho, en ningún momento nos hemos preguntado en el laboratorio 2 qué pasa si hay datos que se pierden, ¿no?, en el camino. ¿Qué pasa si los datos llegan fuera de orden? ¿Por qué no nos preguntamos eso? Porque todo eso son preguntas y son temas que se solucionan en las capas inferiores. Lo mismo con la congestión. ¿Qué pasa si hay congestión en la red y el dato tarda más en llegar? Son temas que a nosotros no nos han preocupado y nosotros nos hemos preocupado en definir y aplicar muy bien el protocolo que está por encima de ese caño de comunicaciones que el socket nos provee desde un cliente a un servidor, ¿sí? La segunda parte de la materia, la idea es que nos metamos un poco más en esa caja oscura, que hasta para nosotros, literalmente, hasta el momento ha sido una caja nomás, y tratar de empezar a entender un poco qué mecanismo funciona ahí adentro. El problema que tiene es que si nos queremos meter en la implementación real, tal como lo venimos haciendo con las aplicaciones de los servidores y de los clientes que hemos hecho hasta ahora, implicaría que nos tenemos que meter en la implementación de protocolos del sistema, a nivel sistema operativo en el espacio kernel, ¿sí? Lo cual nos llevaría probablemente varias materias a hacerlo. Son implementaciones complejas, tocar cosas en el espacio de kernel todo es más difícil y más complicado, y sobre todo tratar de entender qué funciona ahí adentro es muy difícil si uno trabaja directamente a nivel de implementación del sistema operativo. Entonces, en esta segunda parte de la materia, cambiamos un poco el camino y el enfoque y nos pasamos al mundo de la simulación, que es un mundo un poquito más de juguete, si uno quiere, donde podemos abstraer bastante los mecanismos que funcionan en los protocolos inferiores y poder pasar y analizar esto, digamos, el mundo de simulación en el cual nosotros podemos jugar con los tiempos, podemos detener los tiempos, podemos mirar qué sucede en un modelo, podemos cambiar los algoritmos con mucha facilidad, no nos metemos en detalle de lo que es, por ejemplo, imagínense, ustedes ahora ya están viendo en el teórico algunos, cuáles son todos los parámetros que van en la cabecera de TCP, por ejemplo, que no son pocos. Imagínense tener que implementar todo eso a mano y tener que entenderlo, es todo un esfuerzo muy grande. Entonces, en esta segunda parte de la materia tratamos de abstraernos un poco de esos detalles y llevar un poco la atención a lo que son los mecanismos más fundamentales de los protocolos de capas inferiores, y por eso nos movemos a este mundo más de simulación. En este mundo de simulación trabajamos, como todos saben, con modelos. Son abstracciones, son, digamos, expresiones lógicas que representan con mucha simplicidad lo que en la tecnología propiamente dicho está, digamos, desmenuzado con mucho más detalle, ¿no? Pero lo que sí nos interesa en esta parte de modelado es cómo reproducir los algoritmos y los mecanismos y la lógica de fondo que operan en estos protocolos. Por ejemplo, ahora que vamos a empezar con el laboratorio 3, que es el laboratorio de capa de transporte, vamos a tratar de meter en cómo funcionan los algoritmos de control de congestión y los algoritmos de control de flujo, que son los que corresponden al laboratorio 3. Si quisiéramos implementar un TALOE o uno de estos algoritmos de TCP, que como lo que ya estamos viendo en el teórico, se podrán imaginar que implementarlo puede ser bastante difícil, así que ni siquiera nos metemos tampoco con los algoritmos finales de TCP, sino que
de repente agarramos estos modelos para jugar con algoritmos quizás más simples, pero que nosotros podamos desarrollar con total libertad y lo podamos evaluar también en un mundo de simulación. Cuando nos metemos en este mundo de simulación, tenemos la oportunidad de poder extraer un montón de datos de esta simulación, ya vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata eso, y tenemos la oportunidad de hacer análisis sobre esos datos. En general, esto es algo que en la parte de implementación no lo tenemos tanto. En la parte de implementación siempre el objetivo es, bueno, que pase los tests, que la aplicación funcione como la especificamos, que el protocolo esté bien implementado como está en la especificación. Pero en este mundo de la simulación no tenemos especificaciones, vamos a ser un poco más libres, vamos a poder jugar con las soluciones que implementamos. Y la idea es hacer un buen análisis de los datos que recolectemos y de ese análisis poder elaborar un reporte técnico bastante más profundo de lo que el reporte que hemos hecho, por ejemplo, en los README de las aplicaciones hasta ahora, ¿sí? Porque ya la idea es tratar de proponer algoritmos y de esos algoritmos poder razonar los datos que estamos sacando de esas simulaciones, si corresponden con las hipótesis que nos planteamos cuando generamos ese algoritmo, si no corresponden, y entra a jugar ahí un juego un poquito más de escritura científica, si se quiere, ¿sí? Donde planteamos ideas y después las testeamos en la simulación, y de ese resultado, de ese testeo, podemos elaborar algunas conclusiones sobre qué se cumplió, qué no se cumplió, elaborar el porqué, y también estos laboratorios que siguen en la materia tienen mucho este componente también de análisis y de escritura científica, que también le vamos a ir dando un poquito más de qué se trata esto a lo largo de la clase. Pero bueno, hoy la idea es meterme más de lleno en la herramienta. Hoy la idea es meterme de lleno en OpNet++, que va a ser esta herramienta de simulación que vamos a estar usando. OpNet++ es una herramienta de simulación de eventos discretos. Esto está mejor explicado en el otro video, pero lo resumo muy rápidamente. Una herramienta de simulación de eventos discretos asume que todo lo que sucede en la cronología de la simulación no corre en un tiempo continuo ni en un tiempo real, ¿sí? Sino que lo que hay en realidad es una pila de eventos, un stack de eventos que uno va acomodando y apilando en esa pila, en ese stack, y va consumiendo esos eventos y procesándolos a medida que el procesador de la computadora va pudiendo, básicamente. Y esos eventos, cada evento tiene como un etiquetado temporal. Esos eventos suceden en una cronología de simulación. ¿Sí? Cada evento tiene, esto sucede a las 5 de la tarde, esto sucede a las 5 y 10 de la tarde, esto sucede a las 5 y 20. Y el procesador va consumiendo esos eventos, va haciendo cálculos y procesamientos internos y va disparando los eventos que siguen, digamos. Cada evento puede a su vez encolar nuevos eventos en este stack de eventos y de esa manera uno va creando un entorno de simulación que va, como el nombre lo dice, procesando todo por eventos discretos. Esto puede resultar en dos cosas. Una, que si son eventos muy esparsos en el tiempo, como digo, si algo que pasa a las 5 de la tarde y algo que después pasa a las 5 y 10 de la tarde, bueno, puede ser que en realidad la simulación dure milisegundos, pero en realidad el tiempo que está representando esa simulación puede ser de 10 minutos. O puede pasar a la inversa. Puede ser que yo tenga eventos que suceden con la etiqueta de tiempo muy cercana, 5 de la tarde y después el otro 5 de la tarde y un segundo, pero que al procesador le lleve más de un segundo atender cada uno de esos eventos, en caso en el cual el tiempo de simulación va a ser más lento que el tiempo real, digamos. Se va a necesitar más tiempo de cálculo para resolver la simulación que está tratando. Y esta flexibilidad temporal en realidad es muy importante para poder simular protocolos de capas inferiores, porque todo en las capas inferiores sucede en general con una granularidad temporal bastante pequeña, digamos. En general, los paquetes en una red que transmite a 100 megabits por segundo se transmiten en el orden de milisegundos, digamos, algo que sucede muy rápido. Y si uno quiere atender, si nosotros estuviésemos trabajando en espacio kernel y quisiésemos entender qué sucede a nivel milisegundos, estaríamos muy complicados porque no podemos, tenemos que detener ese kernel en puntos claves y poder estudiar qué sucede. Eso es muy difícil en espacio, en implementaciones reales, y esto un poco también justifica la idea esta de trabajar con el mecanismo de simulación. Así que esto es un poco la justificación por la cual pasamos a trabajar con simulación, y hoy un poco les quiero mostrar, voy a compartir acá pantalla, y vamos a alargar un poco con la herramienta OpNet. Nosotros en la materia vamos a proveerles a ustedes una máquina virtual que hasta ahora estamos renegando bastante en hacerla eficiente en términos de tamaño de memoria, de ocupación de memoria. En breve la vamos a publicar en el aula virtual. Si no, también pueden instalar el OpNet ustedes en sus propios PCs si así lo desean, y pueden correrlo directamente ustedes sin necesidad de una máquina virtual
lo cual va a ser, por supuesto, más eficiente en términos de performance, pero menos portable porque solamente lo van a poder correr en su computadora local, ¿sí? En caso de querer bajar el Omnet y trabajar ustedes directamente con la herramienta, esta es la página oficial de Omnet, googlean Omnet tal cual como está ahí, lo primero que le va a salir. Esta es la página oficial. Y acá en la parte de descargas, tienen acá la última versión de Omnet, que es el Omnet 6.0.1, que es el que vamos a estar usando, en la materia. Tiene su distribución para Linux. En general, si tienen Linux es lo más fácil de instalar, anda prácticamente sin mayores problemas. Está la versión de Windows, que es más difícil porque Omnet asume un sistema operativo con interfaces POSIX y Windows no lo es. Así que lo que termina haciendo Omnet++ es como implementar todo como un ecosistema POSIX alrededor de Windows, que es toda una cosa bastante asquerosa en general y molesta de usar, de instalar y demás. Si alguno lo quiere hacer, más que bienvenido. Si alguno tiene Windows 11, en realidad es mejor usar WSL o WSL2, este Windows Subsystem for Linux, que anda bastante bien en Windows, la verdad. Si bien critico lo otro, esto la verdad que el Windows Subsystem for Linux anda bastante bien. Yo he instalado Omnet en WSL y anda bien, la interfaz gráfica en general también anda bien, así que también puede ser una opción a aquellos que tengan WSL de instalar Omnet en Windows. En este caso yo estoy en Mac, también hay un instalador para Mac que funciona bastante bien. Sí tienen Mac con procesadores Intel. En mi caso tengo una Mac con procesador M1, que tiene este Apple Silicon, que son procesadores ARM, y la verdad que son un dolor de cabeza en general cuando uno quiere compilar cosas más o menos nuevas, y Omnet++ no es una excepción. En particular, renegué mucho yo en mi caso para hacer andar Omnet++ con el debugger GDB, todavía no lo he logrado hacer andar, así que, bueno, tiene estas cosas lindas y feas Mac a la vez, sobre todo las nuevas Mac, las M1. Pero bueno, en general acá ustedes podrían instalarlo y si no, en cualquier caso, como les digo, la máquina virtual les va a solucionar cualquiera de estos problemas. ¿Sí? Yo en mi caso, en mi compu, yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo tienen instalado, correr Omnet de consola, no hay muchas más cosas que hacer que correr Omnet PP. Y se abre el entorno de simulación de Omnet++, que está cargando ahora. Y nos encontramos con esto. Ustedes no van a ver nada de esto acá. Estos son algunos proyectos míos y otras cosas. De hecho, está el Lab 3, ahí el Kickstarter. Y esto ustedes lo van a ver vacío, en general apenas lo instalen. Y esto no es otra cosa que un entorno Eclipse de desarrollo. Algunos quizás han programado algo en Eclipse antes. No hay ninguna novedad respecto al Eclipse clásico. Le agrega algunas cositas extra nomás a este entorno, a este IDE basado en Java, que nosotros usamos en general cuando usamos Omnet++ en la materia, pero no es necesario. Si ustedes no desean usar este IDE, pueden codear en texto plano y también pueden compilar con Omnet++ todos estos ejemplos que le vamos a mostrar hoy, con el único problema de que el IDE lo que tiene de bueno es que te arma los make files automáticos, entonces uno simplemente hace build el proyecto, se compila y uno no tiene que andar armando los make. Si ustedes trabajan sin este IDE, van a tener que hacer los make a mano y bueno, eso tiene siempre algún extra de esfuerzo. Son libres de elegir la libertad o la esclavitud con todo armado como sería el Eclipse acá. Y bueno, y lo que les decía hoy, esto básicamente el Eclipse es muy simple, uno tiene un visor de proyectos, todos los proyectos que ustedes tengan armado acá lo van a poder ver. Acá yo, por ejemplo, tengo el Kickstarter, que está explicado en el otro video cómo importarlo, así que no le voy a dar mucha importancia, ¿sí? Y acá uno tiene una ventanita donde generalmente están los editores. Acá abajo hay bueno, generalmente es la salida de consola cuando corremos las cosas. Y acá hay una outline donde uno puede ver las funciones, digamos, que tiene abierta en este momento en el editor. Yo lo que voy a hacer hoy es irme de vuelta a la página acá de Omnet. Y acá en documentación hay varias cositas que están buenas. Una es el user guide del IDE, si ustedes lo quieren ver, la verdad que está bastante bueno. Otra que está muy buena es el Simulation Manual de Omnet. Le voy a abrir acá una ventana nueva para mostrárselo. Este Simulation Manual es la Biblia, es muy largo, realmente esto es una página gigantesca, es básicamente un libro con el manual de simulación. Siempre mi recomendación es tenerlo abierto cuando ustedes vean una función que no saben bien qué hace o cómo funciona.
es muy fácil acá simplemente, ¿viste? Uno busca acá, no sé, que yo no me acuerdo qué hacía la función SimTime, por ejemplo, con la función en que está. Uno puede simplemente buscar y muy rápidamente encuentra, digamos, ejemplos y explica qué es la función. Uno puede surfear este material. Es como el gran material de consulta de Omnet++ cuando estamos programando con esta herramienta, ¿sí? Así que el manual de Omnet++ está accesible desde el mismo link de documentación. Y hoy lo que les quiero mostrar es esta parte de acá, ¿sí? Que es un tutorial que es bastante famoso, en donde más existe desde las primeras versiones, que se llama TikTok. Así que lo voy a abrir acá en una ventana nueva. Y vamos a ir corriendo un poco juntos todos los pasos que nos muestra acá. No es un video de la red social, para que los chicos no... Claro, no es el TikTok de la red social, tal cual. Esto existe antes que TikTok de la red social, le robaron el nombre, seguramente estarán en sus causas legales respectivas. Bueno, acá básicamente una introducción al proyecto del TikTok. Yo lo que voy a hacer es ir, si ustedes quieren, les recomiendo abranlo ustedes en sus compus locales y váyanlo siguiendo. Yo le voy a pasar una pantalla acá al lado, así solamente en esta pantalla que les comparto vemos el IDE y no lo estoy mareando yendo y viniendo entre el tutorial y el IDE. Así que yo voy a pasar acá en mi compu del lado, voy a estar viendo el tutorial y de última les voy diciendo en qué sección un poco estoy trabajando. Así que ahora, por las dudas, me pasé a la sección 1, al Getting Started, que estamos acá, ¿sí? Bueno, y acá una de las primeras cosas que habla el Getting Started es cómo crear un proyecto nuevo, así que es un poco vamos a empezar por esa parte. Y para crear un proyecto nuevo, básicamente nos vamos acá a File, New, y acá tenemos Proyecto de Omnet++, ¿sí? En este caso le damos acá Crear. Y acá le podemos poner un nombre al proyecto. Vamos a ver acá el tutorial que nos dice. Vamos a poner TikTok como nombre. Vamos a crear un proyecto vacío en este caso. Acá me dice que se me va a escribir porque yo lo había armado desde el TikTok, así que por las dudas seguramente se me va a pisar al viejo. Creo el archivo y acá ven que tenemos el TikTok, ¿sí? En este caso yo voy a borrar esto porque me está tomando lo que tenía antes ya armado. Y esto es lo que ustedes deberían ver cuando lo crean de cero al proyecto TikTok, ¿sí? Esto estoy siguiendo acá el tutorial en la parte 1.2. Lo primero que nos dice en la parte 1.3 del tutorial es cómo agregar un archivo netfile. Vamos a explicar ahora de qué se trata eso. Vamos a ir acá al proyecto, le hacemos clic derecho. Acá arriba podemos crear un archivo nuevo net. Ahí le voy a contar de qué se trata este archivo. Y este archivo lo vamos a llamar TikTok 1. Vamos a crear un archivo net limpio. Fíjense que acá lo que hacemos, abrimos, ya nos aparece el TikTok 1 abierto acá en el editor. Y estos archivos NED son, NED es el acrónimo de alguna manera de Network Definition. Es un archivito que, acá fíjense que tenemos una pestaña que dice Design, acá hay otra que dice Source. En realidad es un archivito de texto, ¿sí? De texto plano, en el cual nosotros podemos describir una red, básicamente, ¿sí? Por eso Network Description. Y esta pestañita de Design tiene como una manera gráfica de ver esa red, ¿sí? Pero nosotros en general vamos a estar concentrándonos más en la parte de texto, que es obviamente lo que nos siente un poco más cómodo. Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente, voy a copiar, sin explicarles mucho, lo que está en el tutorial, y lo voy a pegar acá, ¿sí? Fíjense, el tutorial, este NED tiene como un lenguaje propio, donde definimos acá en lo que en Omnet++ se llama un módulo simple, ¿sí? Que se llama TXC1, ¿sí? Este se llama TikTok, entonces vamos a tener un nodito que hace TIC y otro que hace TOC, entonces este X hace las veces de I y O. Entonces este módulo simple básicamente nos describe el comportamiento del TikTok de cualquiera de los dos nodos, y lo que nos describe en realidad acá es dos elementos que tienen estos módulos TXC, que son gates o compuertas,
del tipo input y del tipo output. Esto quiere decir que estos módulos de simulación van a tener una compuerta para enviar mensajes hacia afuera y otra compuerta para recibir mensajes desde el exterior, digamos. Y una vez definido este módulo simple que se llama TXC1, yo puedo pasar a definir un network, una red, que en este caso se llama TikTok1, ¿sí? Que está compuesta de módulos, obviamente, y en este caso tenemos un módulo TIC, que es una instancia de TXC1, y un módulo TOC, que es la instancia de TXC1 también. Son dos instancias del mismo módulo simple que se conectan entre sí por medio de canales, esto que está acá se definen como canales, ¿sí? Y donde le estamos diciendo que la compuerta out de la instancia TIC tiene una conexión saliente con un delay de 100 milisegundos hacia el módulo TOC, que es la otra instancia, con la puerta de entrada, con el gate de entrada. Y viceversa, ¿sí? El módulo TIC recibe del módulo TOC un canal desde la compuerta de salida hasta la compuerta de entrada. Las flechitas dan un poco la dirección del tráfico entre estos dos módulos, ¿sí? O bastante simple, uno define estos módulos simples y después uno puede definir un network donde todos estos módulos interactúan y se conectan. Cuando yo escribí este texto acá, yo puedo pasar acá el design y acá ya se ve un poco gráficamente lo que le estoy diciendo. Hay dos módulos que tienen gates, ¿sí? Y están conectados de ida y vuelta en esta red que estamos viendo acá. Entonces, hasta acá venimos bien, definimos esta red con este lenguaje bastante elemental de módulos y de composición de networks. Y vamos a pasar al siguiente punto de acá del tutorial, que es el 1.4, que dice adding C++ file. Por las dudas lo muestro acá, así vamos siguiéndolos todos, si alguno está viendo ahí. Ya vamos pasando acá a lo que es agregamos archivo de C++. ¿Qué sucede? Acá en este módulo, acá, si bien me define cómo es un módulo simple TXC en términos de compuertas y cómo se conectan con otros, en ningún momento yo estoy definiendo cómo este módulo TXC se comporta, ¿sí? Tenemos los canales, tenemos estas compuertas que hacen que se conecten, pero en ningún momento estamos definiendo cómo se comporta internamente ese módulo. En Omne++, esa descripción de ese comportamiento se definen en clases de C++, donde cada módulo simple tiene una clase de C++ asociada, con el mismo nombre, que define cómo se va a comportar ese módulo en la simulación. Entonces, de ahí viene el nombre de Omne++, ¿sí? De que los comportamientos se programan en C++. Entonces, ¿qué dice acá el tutorial? El próximo paso dice que tenemos que crear una clase de C++, así que vamos a crear acá, vamos a hacer clic derecho acá en TikTok, vamos a crear una nueva clase de C++ file, source file, acá. Y le vamos a poner txc1, que va a ser el nombre de la clase que vamos a usar, .cc. ¿Sí? Y acá automáticamente, apenas lo creo, me lo abre. Lo que voy a hacer también, voy a directamente, para no perder tanto tiempo, copiar directamente el texto que está en la sección esta del tutorial y lo voy a pegar acá con la definición de clase de C++ que les acabo de decir. Vayamos procesando esto un poco entre todos, qué es lo que hemos puesto acá. Bueno, primero hicimos una include de string.h, digamos que es para manejar strings en C++, y hicimos una include de la librería omnepp.h, que es la librería que tiene todas las funcionalidades de Omne++. Acá tenemos este using namespace, que básicamente nos dice que vamos a estar usando el namespace de Omne++ y que por ende podemos llamar a los módulos y a las clases que están dentro de esta librería sin tener que necesariamente referenciar Omne++, punto tal cosa, punto tal otra, ¿sí? Y después hay como dos grandes partes, digamos, de este archivo. Esto sucede en general en C++. Las clases se declaran primero, como vemos acá. Estamos declarando la clase txc1, que en este caso Está hereda de una clase pública. muriendo, Juan. Fíjate, Juan, que se está cortando. Ah, sí. Sí, recién se te empezó a cortar un poquitito, pero no fue todo, sino recién los últimos Bueno, 5 minutos.
Mortal, mortal. Entonces retomo un poco lo que estaba diciendo. En esta primera parte de acá del archivo lo que estamos haciendo es declarar la clase de C++, donde declaramos, en este caso, el nombre de la clase. A ver, acá. Este es el nombre, sería el nombre de la clase. Y acá lo que estamos diciendo con estos dos puntos es que la clase esta hereda de una clase de jerarquía superior que se llama C-Simple-Module. Esta clase de jerarquía superior es una clase que tiene las funcionalidades básicas de un módulo de Omnet++, y que nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es hacer un override, un sobreescribirlos con nuestra propia funcionalidad que le queremos dar a este módulo. Y en particular, las dos funciones que nos interesan de este módulo simple, de esta clase de C++ simple, es el initialize y el handle message. Son dos funciones que fíjense que acá tenemos un override al final, porque en realidad lo que estamos haciendo es, estas funciones ya están definidas en este C-Simple Module, y nosotros lo que estamos haciendo es pisarlas por encima con nuestra propia definición, ¿sí? Por eso le viene un override, y en general estas son funciones que se llaman virtuales porque tienen esta propiedad, se declaran de manera virtual en la clase origen, para que uno después las pueda, digamos, pisar con su propia implementación. Y uno ya de ver nomás el nombre de estas funciones, uno se puede ir dando cuenta de que se está tratando esto en el fondo. Hay una función que es initialize, que fundamentalmente hace la inicialización del módulo, se llama una sola vez cuando se inicia la simulación, y después tenemos una función que se llama handle message, que como los que sabrán un poquito de inglés, lo que quiere decir es que va a manejar un mensaje una vez que ese módulo reciba el mensaje, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en detalle qué es lo que está implementado en este tutorial de TikTok que nos está proponiendo la gente de Omnet. Esta es la declaración de la clase, donde declaramos las funciones, algo que puedo nombrar, protected. Acá uno puede siempre trabajar con tres tipos de etiquetas en C++, public, private y protected. Cuando trabajamos con algo público, quiere decir que son funciones que vamos a poder llamar por fuera de esa clase, hacia esa clase. Cuando estamos con algo que es private, es algo que es exclusivo de esa clase y no se puede llamar desde afuera. Y cuando es protected, es cuando, según, si no me equivoco, si alguien sabe más de C++ que me corrija, es una función que solamente puedo hacer desde adentro de la clase o desde clases que hereden de mi clase. Sí. Ese sentido, digamos. Así que, pero bueno, no es muy importante para lo de ahora. Creo que se me cortó un poquito. Sí, pero apenas. No, Ahí va. como entendió, se hacer entendió. ping-pong nomás, digamos, toda esta distinción entre diferentes categorías de privacidad de métodos y atributos, hay lenguajes que no le dan tanta atención. Por ejemplo, estuvimos programando con Python, y Python todo es público, es muy promiscuo. Python no tiene métodos ni privados ni protegidos, sino que hay algunas cosas que uno hace como para inventarse que son métodos propios, pero en realidad en la práctica vos accedes a todo y no hay mucha limitación ahí. Lo mismo sí. Entonces, continuando un poco con esto, después, otra línea que agrega acá en la clase es, esto es importante y es medio algo ad hoc de Omnet++, que es una macro de C++, donde le avisamos que esta clase que acabamos de declarar tiene que ser considerada en la simulación, ¿sí? Atención a esto, que por ahí si se olvidan, después la simulación crashea o falla, y es importante poder declarar cualquier clase que agreguemos a la simulación, hay que hacerla pasar por esta macro de antemano. Todas estas son, en el fondo es una receta que vamos a tener siempre a mano, por eso nosotros le damos el Kickstarter, así que tampoco se tienen que preocupar tanto por esto, pero sí para que sepan un poco qué hace cada línea y qué rol está teniendo acá el código. Bueno, y después se vienen ya las definiciones de las funciones. Acá tenemos la función initialize, que si vemos qué hace, no es muy difícil de entender. Fíjense, lo primero que hace es, me pregunto si dentro de mi nombre está el string tick, ¿sí? Y en ese caso, creo un mensaje cMessage, que es un puntero en este caso, cuando estamos trabajando con C y C++, empezamos a trabajar con punteros, así que vamos a tener que prestar un poquito de atención a eso. Y este mensaje básicamente es un nuevo cMessage que se llama TikTok, ¿sí? cMessage es una clase que está adentro de Omnet pp.h y que es la clase que define un mensaje, un paquete en general en las redes que vamos a estar trabajando nosotros. Entonces, acá, ¿qué pasa? Si yo me voy al net,
al archivo que describimos de la red acá, fíjense que hay una de las instancias que se llama tick, otra de las instancias que se llama toc. Una sola de estas dos instancias, o de estos dos noditos que están acá, va a entrar adentro de ese if. El otro no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo acá adentro un compare con el nombre, esta función getName, a mí me devuelve el nombre del módulo, ¿sí? De mi instancia, el nombre de mi instancia. Esto es una manera muy simple que encuentro el tutorial de hacer algunas cosas, después vamos a ver que hay maneras más elegantes de hacerlo. Pero en caso de que sea tick, yo voy a generar un mensaje y lo creo, ¿sí? Fíjense, creo un nuevo mensaje y lo voy a enviar, voy a hacer un send de ese mensaje que acabo de crear por mi compuerta, por mi gate que se llama out. Y esa gate que se llama out, vuelvo acá atrás, es justamente una de las gates que tenemos como salida en la definición del módulo NED. ¿Sí? Eso va a suceder una sola vez cuando se inicialice la simulación. Y después, ¿qué sucede? El handle message, que es esta función, se va a llamar cada vez que tick o toc reciban un mensaje de alguien. Entonces, cada vez que yo recibo un mensaje de alguien, sea un nodo o sea el otro, acá ya no hay diferenciación si soy tick o si soy toc, y lo único que hago, la única función que tengo acá en esta línea es esta que dice send message out. Cuando me llega un mensaje, lo envío por la puerta de salida. Entonces, fíjense que con estas dos funciones definí un comportamiento de estos nodos en la inicialización de los mismos y durante la simulación qué hacer cuando reciban un mensaje. ¿Sí? Bien. Casi que ya tenemos todo completo, nuestro primer modelo de simulación. Lo único que Profe, pregunta. Sí. ¿Ese message que se crea una vez, se crea un montón de veces o es el mismo que viaja de un lado para el otro? Es el mismo que viaja de un lado para el otro, porque lo que está sucediendo acá, fíjense que en el único momento donde yo estoy creando ese objeto es en el initialize del objeto que se llama tick. ¿Sí? Después no lo creo nunca más. Después lo único que hago, en realidad en la práctica lo que pasa under the metal con esto es que los nodos se pasan uno al otro un puntero, básicamente. Fíjense que esto tiene un poco de sentido ya metiéndose a pensar en el simulation engine que tiene esto. Lo único que hace el simulador es decir, este puntero lo tiene tick o lo tiene toc. Y si ese mensaje yo le metí un gigabyte de información, no lo muevo de memoria, queda en el mismo lugar. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que se termina pasando un puntero de un lado a otro. Esto hace que puedan aparecer fenómenos muy extraños a lo largo de la simulación, porque estamos simulando básicamente con lógica de punteros, si se pueden pensar. Pero eso es lo que pasa en la práctica. Algo que sucede acá, por ejemplo, seguramente uno de los problemas que tiene el código que estamos viendo acá, es que en ningún momento estoy eliminando de memoria ese objeto que creé. ¿Sí? Acuérdense que en C++ nosotros no tenemos garbage collector, como tenemos en Python, y nosotros como implementadores nos debemos encargar de liberar la memoria que ocupamos. Y en este caso estamos ocupando la memoria para un mensaje. Por más que sea muy chiquito, acá lo que faltaría hacer es un delete message, ¿sí? Que no está hecho. Así que seguimos un poquito entonces con la parte que nos falta para completar el modelo, que es en la sección 1.5, lo voy a mostrar acá también, así vamos avanzando todos juntos, que es un último archivo, y con esto completo los 3 elementos que hacen falta para Omnet, que es omnet + omnettp.ini, ¿sí? Que lo vamos a crear también igual que hicimos los archivos hasta ahora. Voy a crear un archivo nuevo, y fíjense que uno de los archivos que tenemos acá es initializationFile.ini, que lo vamos a crear, vamos a llamarlo tal cual dice ahí, vamos a hacer un archivo empty, y completamos. Y este archivo, básicamente, fíjense que por defecto lo único que tiene es qué network queremos correr. Y donde nosotros declaramos un network, en el archivo .net, y dijimos que nuestra network se llama TikTok1, entonces yo lo que voy a hacer es llamarle acá en este .ini, ponerle acá TikTok1, y fíjense, ya hasta inclusive se dejó de quejar. Muy simple, hasta ahora este ini está prácticamente vacío, y ya tenemos los 3 elementos que hace falta en cualquier simulación de Omnet++.
un archivo .ini, que lo que hace es definirme los parámetros de la simulación, que en este caso no tenemos ningún parámetro, ya lo vamos a complejizar un poquito más. Tenemos un archivo .net que me describe la red que voy a simular, y tenemos como el cascarón de estos módulos TXC, qué tienen de entrada y qué tienen de salida, y tenemos el comportamiento de estos módulos programado en C++ en esta clase TXC que vimos con estas dos funciones, initialize y handle message. Con todo esto listo, ¿qué puedo hacer ahora? Correr la simulación. A ver, creo que se me cortó de vuelta. Voy dándole tiempo a esto que retome. ¿Me escuchan ahí? Por las dudas. Sí, sí, se escucha. Buenísimo. Entonces, ahora lo que puedo hacer con Omnet es ya efectivamente correr la simulación que acabo de programar, ¿sí? Para eso me voy al Omnet ++.ini y fíjense acá arriba tengo un botoncito verde de play, ¿sí? No hay mucho más cuestión. Y generalmente, si no compilé nada hasta ahora, lo va a compilar ahí nomás. Y si ya lo compilé, va a correr la simulación nomás. Así que vamos a probar qué pasa si yo aprieto play acá. Fíjense que en la consola de abajo hay un build, ahí está compilando esta clase de C que acabamos de hacer. Y me lanzó esta interfaz de usuario que tiene Omnet++. Todo esto en la compilación de Omnet++ viene gratis, digamos. Obviamente nosotros en ningún momento programamos una interfaz como esta, pero esto es todo el entorno de Omnet++ que te facilita todo este control de la simulación, digamos. Y veamos qué tenemos acá. En esta ventanita tenemos básicamente TikTok, los dos nodos que ya programamos, ¿sí? Los dos modulitos que programamos en el .NET. Acá a la izquierda tenemos como un árbol, fíjense, donde podemos básicamente explorar los módulos que hemos declarado en el .NET. Fíjense que tenemos el nodo TIC, el nodo TOC, el gate de in, el gate de out. Así que acá podemos ir viendo todos los módulos. Y acá arriba tenemos un controlador de la simulación. Hasta ahora no inició. Yo lo que puedo hacer a esto es darle play y va a arrancar la simulación. Veamos qué sucede. Fíjense que sucede lo que nosotros habíamos programado, que era que un nodo apenas recibe este mensajito, que está yendo de un lado a otro, lo vuelvo a enviar por mi puerta de salida. ¿Sí? Y algo que pasa es que nosotros en el channel, habíamos puesto, si se acuerdan, en el .NET, pusimos que el canal tenía una demora de 100 milisegundos. Entonces esto sucede, fíjense acá arriba ahí está el current time, que es el tiempo de simulación, que cada 100 milisegundos ese paquete va saltando de un nodo a otro. ¿Sí? Como ven, el tiempo de simulación nada que ver tiene con el tiempo real, de hecho va bastante más lento, pero sí vamos viendo esta animación básicamente al tiempo que nosotros vamos deseando, digamos, ¿no? Y acá abajo tenemos un event logger, básicamente un logger que básicamente nos va mostrando qué va sucediendo a lo largo del tiempo. Si hay un número de eventos, acuérdense que yo les había dicho que estos simuladores de eventos discretos trabajan fundamentalmente como una pila de eventos que se van consumiendo, y acá vamos viendo que el evento 50, el evento 51, suceden en un tiempo de simulación 5.1, por ejemplo, y en este caso lo que están haciendo es enviar un mensaje en cada una de estas unidades de tiempo de simulación. ¿Sí? Yo acá esto lo puedo pausar, puedo estudiar qué sucede, puedo correrlo en un modo acelerado donde la animación se pausa y ya empieza a correr en tiempo real. Fíjense, ya estamos hablando, fíjense, pasan los segundos mucho más rápido porque prácticamente no hay procesamiento acá, es simplemente se pasa de un mensaje a otro. Entonces, si paramos la simulación gráfica, esto corre a 1000 veces el tiempo real, como les había dicho en su momento, o podemos correrlo con animación en un tiempo más, digamos, que nos permite generar intuición sobre lo que hemos programado, ¿sí? Yo lo que puedo hacer con esto es, esta simulación en el caso nuestro no tiene tiempo final, como en ningún momento pusimos una condición de finalización. Si yo a esto le doy play, lo dejo, queda corriendo para siempre porque no tiene una condición de finalización, ¿sí? Así que yo ahora lo que voy a hacer es simplemente pausar esto y desde acá de TikTok simplemente lo voy a quitar. Me voy a preguntar si quiero llamar a la función finish porque no terminó realmente la simulación. Acá que diga no o yes no cambia nada, ¿sí? ¿Consultas o preguntas hasta acá de lo que hemos armado? No sé. ¿Nada? ¿Están ahí?
Sí, ¿Hay sí. alguien vivo aquí? Che, si bien no agregamos demasiadas cosas a lo que sea, pero eh, es- esto que estuvimos haciendo recién, ¿se puede ver algo de la simulación? ¿Tiene alguna métrica, alguna cosa metida, lo que sea? Eh, pues yo sé que ahí como spoileo como parte de profe, más adelante puede necesitar medir cosas o ver cosas. ¿Qué pasó con esa simulación? Más allá de ver el dibujito, ¿no? Eh, Totalmente. entonces, ¿eso dónde lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Hay cosas que se pueden ver o no? No De una. sé. Estas son los siguientes pasos que siguen el tutorial. Esto yo solamente hice la parte 1 hasta acá. Y voy a Ah, ir listo. avanzando con las partes que vienen ahora. Me quedan 10 minutos, no es mucho. Así que voy a hacer como un cherry picking de algunas de las cosas que me parece importante mostrar. Una de esas son las estadísticas. Pero antes de irme a las estadísticas, quiero irme a la parte de debugging, que me parece que es importante porque siempre, Sí. ¿qué pasa si yo en esta clase hice acá, me mandé un moco y acá yo quise hacer un algoritmo, por ejemplo, en el handle message, quise hacer un algoritmo donde yo elija cuál es la compuerta que me conviene enviar y falló? Bueno, acá es algo importante que si nosotros por alguna razón nos crashea la simulación, a veces es difícil entender por qué, porque lo único que aparece en términos de errores normalmente acá abajo es simplemente un error, que un segmentation fault, por ejemplo, cosa que pasa muy frecuentemente cuando trabajamos con lógica de punteros, ¿sí? En ese caso, lo mejor es, fíjense que acá tenemos este carabajito, es el debugger, este es el debug TikTok. Yo no lo puedo correr porque, como les dije, no tengo el GDB instalado, no me anda en la compu, pero si ustedes lo cliquean, esto no le va a aparecer, sobre todo si lo instalaron en Linux, en GDB esto anda de una. Y después de cliquear en el debugger, ustedes van a correr la simulación y donde se clave la simulación les va a aparecer esto que les voy a mostrar acá. Está de hecho en el mismo tutorial mostrado, así que aprovecho esto. En la sección debugging viene la 2.3. Fíjense que el mismo debug a ustedes les muestra exactamente en qué parte de su clase, de su código, se dio el segmentation fault. Ustedes le hacen doble clic a esta línea de acá y te muestra en el código, pum, en esta línea es donde el puntero se te fue a cualquier lado y tuviste un crash, y de esa manera es muy fácil de debuguear, ¿sí? Así que esta es una de las cosas que les recomiendo tengan en cuenta cuando sus modelos crashen por alguna razón y no la puedan encontrar. El debugger es su amigo, úsenlo totalmente. Después otra cosa que a veces hace falta también, que a veces ayuda, es uno puede escribir en el event logger este que nosotros estuvimos viendo recién. Yo lo que voy a hacer, fíjense, voy a agregar esto acá, una línea más. Y fíjense que esta librería de Omnibus a mí me permite codear esto y poner sending out initial message, ¿sí? Al event logger, ¿sí? Y acá lo que puedo hacer también, voy a copiar esto, lo voy a poner acá, abajo. Vamos a poner resending message. Lo voy a volver a compilar. Por las dudas, si quieren solamente compilar con control V, compila. En este caso lo que acabo de hacer yo. De hecho, me está compilando todos los otros proyectos que ya están compilados, así que no debería tardar mucho. Y le doy play. Y vamos a hacer del play ahora acá. Y fíjense que ahora en el event logger estoy printeando ese event output que acabo de poner en el código de C++. Esto es la clave, si ustedes también necesitan ir viendo, no sé, me llegó un mensaje, calculé tanto, hice algún cálculo, pueden printear directamente acá en el event logger y pueden ver qué es lo que está pasando. Algo que está piola es que a veces esto de event logger se vuelve muy verbose, digamos, empieza a haber mucho output, digamos, es difícil de entender, y algo que te permite esta GUI, que está piola, es yo puedo hacer clic derecho y yo puedo ver Open Details for Talk para uno solo de los nodos, digamos, y puedo, perdón, no es Open Details, era Open, Component Log, Component Log. Y fíjense que yo en realidad lo que veo acá, abre un log que es exclusivo de este módulo. Entonces solamente ahí se puede empezar a filtrar los logins por cada uno de los módulos que
que está en mi sistema, digamos. Entonces puedo empezar a debuguear y entender un poco con más detalle qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso respecto a debugging y a poder hacer un seguimiento, digamos, de lo que está pasando en el sistema. Y ahora les voy a mostrar rápidamente la parte de la estadística que decía Mati, que es lo que nos interesa a nosotros. Voy a pasar un poco acá el tutorial a la parte de las estadísticas para mostrar algún ejemplo. Sería la parte 5 en realidad del tutorial, si alguno lo tiene abierto ahí. Y bueno, y algo que hace el tutorial en esta parte es agregar en la clase de TXC, agrega dos variables, vamos a agregarlas acá, private, ¿sí? Una variable numSend y una variable numReceive, por ejemplo, ¿sí? Y después termina agregando dos. Básicamente es muy simple lo que sucede acá, ¿no? Uno puede agarrar ahora esta variable numSend para cada vez que yo envíe el mensaje, yo a esta variable obviamente le puedo hacer le puedo incrementar de 1, ¿sí? Y básicamente lo que puedo hacer, obviamente esta variable la inicializamos a 0 acá, por ejemplo. ¿Sí? Y acá podemos poner, por ejemplo, printear esta variable. Es muy ad hoc, muy casero lo que estoy haciendo, pero para mostrar la idea. Y ejecutar esto, a ver si no está malo. Y acá entonces yo, por ejemplo, básicamente adentro del print estoy mostrando el numSend de ese contador que estoy básicamente implementando dentro de cada uno de mis módulos. Fíjense que obviamente se repite porque uno es el numSend del nodo TIC y el otro el numSend del nodo TOC, ¿sí? Así que de vuelta, si acá vamos a lo que le había dicho recién, si yo abro solamente el login de uno de ellos, obviamente veo el numSend 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y lo puedo ir viendo. Algo que está piola también, si quieren, que ayuda a veces, déjenme, que puedo hacer acá, hay una función acá en Obne++, que es el watch. Si yo le meto este macro al numSend y vuelvo a correr todo, yo puedo ver esta variable que le acabo de agregar, lo puedo ver acá directamente en este arbolito que tenemos a la izquierda, ¿sí? Y se va modificando en tiempo real, ¿sí? Entonces acá uno podemos ir viendo, yo puedo teniendo contadores y estadísticas que me vayan corriendo en la simulación y puedo ir viendo en tiempo real qué es lo que me está sucediendo a mi módulo acá, ¿sí? Esto de alguna manera si queremos llegar a hacer una estadística interna. Pero Omnet++ tiene algo un poquito más específico para llevar a cabo las estadísticas, que es lo que le voy a mostrar ahora. Está en la parte 5 del tutorial. Y en esta parte 5 del tutorial, fíjense, una de las cosas que nos propone implementar es esto que voy a mostrarles acá. En private, por ejemplo, yo puedo declarar dos tipos de variables que son de Omnet++. A ver si le gusta esto, por las dudas. Que fíjense acá, generalmente todos estos objetos en realidad, que empiezan con C, son objetos que son típicos de Omnet, y acá hay lo que no le gustó, me llama la atención que este Silon Histogram me parece que puede ser de un Omnet más viejo, lo voy a dejar ahí de lado. También me parece raro no haberlo visto ahora. Capaz que el tutorial este no está para actualizado.
me parece que no está para la versión 6, porque este long histogram, la verdad que muy pocas veces lo hemos usado. En general siempre usamos estos vectores, así que mejor me concentro en ese. Que básicamente son objetos de datos que guardan, se llaman vectores porque guarda estadísticas a lo largo del tiempo. Entonces, si uno va recolectando estadísticas en esta estructura de datos, uno va guardando en qué tiempo sucede tal cosa. O sea, si yo guardo este contador, que les digo recién, por ejemplo, este numCent, yo lo guardo en hop count vector, después lo voy a poder estudiar cómo evolucionó en el tiempo, digamos, ¿sí? Termino teniendo como un arreglo con en tal tiempo sucedió tal cosa, en tal tiempo sucedió tal otra. Y la manera que funciona esto es, primero lo declaro dentro de la clase, ¿sí? El cout vector. Y en el handle message tengo que hacer esto que tengo acá. Puedo meterlo acá. Voy a meter el numCent. Entonces, básicamente en hop count vector lo que estoy haciendo es voy guardando en este vector este numCent, digamos. Y después, creo que con eso es todo. Creo que no necesitaba hacer más nada. Si corro esto ahora, a ver si no me crashea. Si no me mandé ningún moco. Yo no me acuerdo si los long se pueden mandar acá, pero vamos a probar. Bueno, no se enojó. La voy a correr. No, obviamente no vamos a ver ninguna diferencia, digamos, ahora. Sí, lo que vemos acá es que, fíjense, ahora como agregamos este cout vector, lo vemos también en el árbol, fíjense que te dice, tenemos 4 valores que recibidos, 6 y así sucesivamente, ¿sí? Así que lo vamos a dejar correr un poquito, hasta que llegue a 10, por ejemplo, y lo vamos a parar. Ahí tenemos 10 valores en cada uno. Pongo pausa y voy a cerrar esto. Quit QM, llamo finish. Y una vez que, cuando tenemos este tipo de cout vector en nuestra clase, se arma esta carpetita automáticamente que se llama results, que está acá. Y en estos results aparece un archivito que se llama general.vec. Este vec viene de vector, ¿sí? Así que en realidad lo que está guardado en este archivito es la información de ese vector. Si en nombre más yo le hago doble clic a esto, me crea lo que se llama un análisis file, que si le pongo finish acá, medio como que dejo todo automático, me crea, es como un explorador, digamos, de estos archivos que tenemos acá. O sea, entonces acá básicamente me dice que tenemos un punto .vec y un punto .sk, ¿sí? Así que uno puede ir acá a esto que se llama browse data, y acá podemos ver qué es lo que tenemos guardado, ¿sí? En este archivito de vectores y de estadísticas. Yo voy acá a expandir un poquito esto, y muestra varias cosas, ¿sí? En realidad, hay algunas cosas que se guardan automáticamente, como este delay, que es algo, bueno, el delay es uno de los parámetros del canal, ¿se acuerdan que lo definimos en el .NET? Hay algunos parámetros que se guardan por defecto, pero en nuestro caso, el que realmente usamos nosotros es este vector de acá, ¿sí? Que no le pusimos nombre en realidad, pero si uno expande, puede ver que tiene 10 valores guardados, te dice cuál es la media, cuál es la standard deviation, el mínimo y el máximo, pero obviamente lo que hemos guardado nosotros es una escalerita, digamos, ¿no? Básicamente fuimos guardando en ese vector a lo largo del tiempo lo que fue sucediendo, y si yo le hago doble clic a esto, en unos segundos, Omnet me arma un grafiquito de cómo fue esa variable. Por alguna razón el renderer que tiene Python anda bastante mal en Mac y hace ese efecto de que se rompe la línea, pero en realidad este es el gráfico, digamos, que se vería, que es obvio, digamos, ¿no? Porque básicamente lo que estamos guardando en este vector es el num, la cantidad de paquetes que fui enviando a lo largo del tiempo, y por ende es lineal en el tiempo, no hay ninguna cosa seria, digamos, acá para hacer. Lo que sí sucede es que muchas veces, esto después lo vamos a charlar, cuando empecemos a generar simulaciones más complejas, donde estas variables, digamos, sean varias variables las que estemos traqueando, este visualizador de estadísticas de Omnet++ queda chico y este es bastante incómodo en algunos casos, y muchas veces lo que hacemos nosotros es directamente exportamos el cuadro o exportamos directamente el dato que tenemos acá, ¿sí? Hay manera de exportar el dato, lo podemos exportar en un CSV, por ejemplo,
que es algo, vamos a hacer el intento, así lo abrimos y lo vemos. Vamos a poner acá, lo vamos a mandar a algún lado que lo pueda abrir rápido. Bueno, guardar en results directamente. Vamos a poner... Sí, debería aparecer acá, supongo. Bueno, puede tomar su tiempo, supongo. Capaz que lo pueda abrir de acá. A ver. Samples, TikTok. Sí, efectivamente tarda en actualizarse esto de acá. No sé si hay una update, un actual refresh. Ahí está. Bueno. No está... Open with, a ver si lo puedo abrir con algo text editor. Y esto es un CSV. Dicho lisa y llanamente, no es un archivo de texto que básicamente tiene esta información separada por coma, muy poco legible si uno lo abre así directamente. Lo podría abrir con el Excel directamente para hacerlo más amigable. Bueno, y acá tenemos la información que les digo, que es, por ejemplo, acá, bueno, la verdad que Excel es muy malo interpretando CSV, esto me había olvidado, pero estos números en realidad si están separados por coma deberían estar en celdas diferentes, si están separados por comas realmente. Excel es malísimo dándose cuenta de eso, hay una manera de zafarlo, pero es así. Y fíjense acá, en realidad acá lo que tiene es como una parte, es la descripción de la estadística, ¿sí? En qué tiempo se tomó, cuál fue el elemento del módulo que estamos usando, hay el processing ID, hay un montón de información que realmente no nos sirve, pero lo que sí nos importa es esto de acá, que básicamente es para cada uno de los tiempos que está acá, estos son tiempos de simulación, 0,2 segundos, 0,4 segundos, 0,6, el valor que fuimos guardando en ese arreglo fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y esto lo podemos parsear como texto muy fácil afuera y podemos hacer nuestros análisis en Python o en lo que nosotros querramos de lo que estuvimos viendo de esa red. Hay un videíto que había preparado Mati en su momento, que está también en el aula virtual, y si no lo voy a chequear y lo voy a hacer visible, donde nos explica cómo podemos usar Python y Matplotlib y cosas un poquito más piolas para poder analizar estos resultados. Pero esto un poco en general para dar una visión, un pantallazo general de lo que podemos hacer con Omnet. Sí, me estás haciendo acordar en este momento que para sacar de ahí lo hago con pandas y en el video donde lo hago termino diciendo, bueno, y en la segunda parte vamos a ver tal y cual cosa y nunca hice la segunda parte. Así bueno, que siempre, es un buen momento. Es un buen es un momento. buen momento, porque hay varios que me dicen, profe, ¿y la segunda parte dónde está? Bueno, y como para cerrar el video, dos cosas que creo que quiero dejar como mensaje. Una, voy a dejar de compartir, acá se me ve la cara. Me parece que una de las cosas es, hagan el tutorial de TikTok, aquellos que puedan y que lo tengan. Hay 2 o 3 secciones más que dan más detalle de cómo procesar bien estas estadísticas. Hay otro que muestran algunos cómo hacer un delay de procesamiento dentro de cada uno de los TikTok, cómo armar una red más compleja. Háganlo, es una buena práctica para continuar esto que les disparo yo ahora. Y vean el otro video que está en el aula virtual, porque ahí les explico lo mismo que hicimos hoy, pero con el Kickstarter del Laboratorio 3. Es como cómo se crea el Kickstarter básicamente de cero y cómo funciona ese Kickstarter para que ustedes vayan trabajando con los modelos de simulación de su lado. Así que con esto un poco completaría lo que les quiero mostrar. No sé, Mati, Nano, Pablo, si quisieran agregar algo más a lo que antes de cortar la grabación. Ya quedó la máquina virtual, súper pesada, gigantesca, pero bueno, funciona en el aula virtual. Así que... Buenísimo, perfecto. Voy a cortar la grabación así no se hace tan larga y que